Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos. Les saluda vuestro servidor, profesor Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Les saludo en nombre de Academia Cristo y en nombre de la Iglesia Luterana Confesional. Les damos la bienvenida a este breve estudio que realizaremos sobre el Nuevo Testamento, su canon, su contenido y y su importancia. Eh, como ya lo sabemos, o lo hablamos la semana pasada precisamente, el canon es el conjunto de libros que o han sido divinamente inspirados por Dios, por nuestro Señor Dios. Y por lo tanto son nuestros libros sagrados, considerados y aceptados más bien como infalibles, como eh, libres de error, y que por cualquier cristiano que se precie de ser tal, deben ser aceptados unánimemente, tanto en su contenido como en su cantidad y en todo lo que a ellos respecta. Y por supuesto, para nosotros como luteranos confesionales, debe ser nuestra guía de doctrina, de conducta y de enseñanza. Eh, Ahora, si bien vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento, eh, recordemos, el Nuevo Testamento es parte del conjunto de libros que llamamos la Biblia. Por lo tanto, tiene que haber necesariamente una conexión entre el contenido del Antiguo Testamento y el Nuevo. Es cierto, hay una diferencia de varios siglos entre que se finalizó de escribir el Antiguo Testamento y se escribió el Nuevo Testamento durante el siglo I, pero precisamente ahí es donde podemos ver la mano de Dios actuando, en que hay una plena conexión entre el contenido de ambos textos. En ese sentido, la Biblia no es simplemente que unimos dos partes de dos conjuntos de textos escritos hace varios milenios antes o siglos antes de Cristo versus unos que encontramos del siglo I. No, son una unidad en contenido, en propósito, en revelación, etcétera. No son simplemente una antología de textos. Son la unión de muchos textos, sí, pero por supuesto nosotros ahí como creyentes, cristianos, debemos creer y aceptar que ese conjunto de textos no llegaron a este libro simplemente por mera casualidad, sino simplemente porque Dios así lo quiso. Y por supuesto porque Dios así lo permitió. Eh, Respecto ahora del Nuevo Testamento en particular, debemos recordar, el Nuevo Testamento es parte de la inspiración verbal plenaria de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él nos quiso revelar. O sea, es plenamente palabra de Dios, palabra por palabra, eh, en todo su contenido. Y por lo tanto, insisto, no admite eso para un cristiano, no debe admitir duda, no debe admitir margen de discusión, ni siquiera en lo más mínimo. Ahora, insisto, sobre el contenido. El Nuevo Testamento obviamente tuvo muchos autores humanos, por llamarlos de alguna manera. El primero que en orden cronológico de los textos bíblicos que encontramos es el libro del el evangelista Mateo. Ahí sobre los autores humanos que Dios utilizó. Nuevamente recordar, son los autores humanos, las personas que Dios tuvo a bien escoger para que el Nuevo Testamento llegase a nuestras manos y su revelación llegara hacia nosotros. Pero de ninguna manera son ellos los autores finales del texto. O sea, ellos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, etcétera, escribieron no lo que estimaron conveniente, no lo que ellos creyeron pertinente para la iglesia cristiana, ni nada parecido. Ellos escribieron única y exclusivamente lo que Dios así determinó que fuese escrito. Y respecto del contenido, nuevamente, tiene que haber una plena conexión entre los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y eso es precisamente una de las tantas cosas que le da validez al contenido del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de decenas de profecías que se mencionan en el Antiguo Testamento. Algunas más explícitas, como incluso el lugar en donde nació Jesús, se menciona Belén Efrata, así como las de Isaías 53, el siervo sufriente, etc. Por lo tanto, difícilmente podemos poner en duda dicha conexión.
No podemos decir que existe una Biblia con un canon exclusivamente neotestamentario o versus un canon veterotestamentario, como si estas fuesen cosas o ideas inconexas, sino que están plenamente unidas. Y en ese sentido, la mejor evidencia para usted o como yo, el creyente, el cristiano, respecto del contenido bíblico y su veracidad, no debe ser una evidencia externa, no un examen o algún descubrimiento arqueológico, por muy importante que sea, y por cierto que los hay. A medida que más se conoce de la formación del texto bíblico, más pruebas se encuentran de su antigüedad, de su veracidad y de cómo ha sido mantenido hasta el día de hoy. Sino que para el cristiano, para nosotros, lo que nos debe valer es única y exclusivamente el texto mismo. El texto mismo bíblico se proclama como palabra de Dios infalible. Por lo tanto, debemos creer en lo que dice el texto, en lo que Dios reveló a nuestros autores. Nuevamente sobre el contenido del texto. Se dice que especialmente en el caso de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que no son biografías de Jesús y que son solamente eventualmente la impresión que tuvieron los autores humanos sobre la vida de Jesucristo. Cosa que es cierto, algo puede haber de eso, pero negar la historicidad que lo que nos dicen los evangelios sobre Cristo no es histórico, o que negar que eso es histórico, es derechamente negar la veracidad del texto. Por ejemplo, se nos dice, insisto, que el Nuevo Testamento, en este caso los evangelios, no tienen contenido histórico. Pues bueno, les leo las primeras líneas del Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y genealogía, en otras traducciones aparece generación. Da igual la palabra, pero el sentido es el mismo. ¿Qué es un estudio genealógico? Un estudio generacional, sino precisamente un estudio histórico. Necesariamente ahí, por lo tanto, hay contenido histórico. Claro, por supuesto, más allá que importarnos el hecho de que sea una biografía eventualmente de Jesús, lo que nos importa es su mensaje, el contenido de que Cristo vino a pagar el precio de nuestros pecados, que nos entregó, pagó por nosotros nuestra redención, que nos dio la gracia, etc. Pero no por eso debemos negar la historicidad del contenido bíblico, en este caso del Nuevo Testamento. En muchas ocasiones ustedes van a escuchar es que no hay ninguna prueba, además de la misma Biblia, respecto de la veracidad de lo que se menciona en el texto bíblico. Y puede que en algunos casos sí, es cierto, hay algunos historiadores que mencionan la existencia de Jesús. Josefo es el caso más importante. Pero, ¿y por qué negar en ese caso como prueba la misma Biblia? ¿Por qué cerrarnos necesariamente a que contenido histórico hay en la Biblia por el solo hecho de que es la Biblia? Lamentablemente muchos creyentes caen en ese error y esperan, insisto, encontrar pruebas en otros autores, en eventuales descubrimientos arqueológicos, prueba de la existencia real de Cristo. Sin embargo, esa prueba la tenemos aquí mismo. ¿Para qué necesitamos más? No necesitamos de que un arqueólogo nos demuestre que Cristo vivió en la tierra. Ya la existencia misma de este texto es una prueba histórica. Estamos hablando de un libro que terminó de escribirse hace casi 1900 años, o más de 1900 años. ¿Y por qué no habría de ser considerado histórico? Solamente porque algunos historiadores y lamentablemente teólogos, o mal llamados teólogos, incrédulos en el fondo, más que creyentes, consideran que no es necesariamente un contenido histórico. Lamentablemente, insisto, eso es un error que se comete, pero que por supuesto nosotros como luteranos confesionales y Academia de Cristo, por supuesto, no aceptamos. En segundo lugar, respecto nuevamente del contenido. Así como es histórico, también es un solo contenido. En este caso estamos hablando del Nuevo Testamento, pero se suele creer que, ok, una cosa son los textos llamados los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y otra cosa muy distinta son las cartas, las epístolas, a partir de Romanos en adelante. Como si prácticamente hubiera una diferencia sustancial en el contenido de lo que se nos dice en las cartas paulinas
versus lo que se nos dice en los evangelios. Pues bueno, todo, nuevamente, hay una plena comunión, hay una plena unión entre todo el texto. Lo que se nos habla en las cartas paulinas, hasta el Apocalipsis incluso, que recordemos también fue una carta, eh, están en plena concordancia con lo que nos dice el relato de los evangelios. Simplemente el punto es que en los 4 evangelios se centra el contenido en hablarnos respecto de la vida de Jesucristo y sus enseñanzas más puntuales. Ya en las epístolas se nos habla de la dispersión geográfica del cristianismo, de su crecimiento, de cómo fue forjándose el cristianismo del siglo I. Pero eso no tiene por qué significar que sean dos conjuntos de textos distintos, inconexos con el resto de la Biblia. Simplemente son un solo contenido, insisto, por eso hablamos de la palabra de Dios, por eso hablamos de el Nuevo Testamento. No hablamos de las palabras de Dios, los conjuntos de libros, no, son uno solo, uno y uno solo, cosa que, insisto, para un creyente no debe estar puesta en duda. Y aquí dentro, insisto, de las lamentables críticas o dudas respecto de la Biblia, que lamentablemente esas dudas sobre la Biblia no vienen desde afuera, no vienen desde el mundo incrédulo necesariamente. Lamentablemente los peores ataques hacia la Biblia y su veracidad vienen desde adentro, desde personas que se hacen llamar cristianas, desde personas que se hacen llamar teólogos, pero que en el fondo son tan incrédulos como el ateo más devoto. Y es, por ejemplo, insisto, negar el hecho de que hay contenido histórico en los evangelios de Cristo. ¿Por qué si por ejemplo, se duda mucho incluso mucho de la existencia real de algunos de los apóstoles, o en el caso de las epístolas, la existencia incluso de Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué habría de ser digno de duda el hecho de que Pablo escribió las epístolas que aparecen con su nombre? Por eso insistir en algo que mencioné hace unos minutos, la evidencia interna. Para usted creyente, para mí creyente, si la Biblia nos dice Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, presentándose como el autor humano de estos textos, así debe ser. No hay motivo para pensar lo contrario. ¿Por qué? Insisto, lamentablemente esa mirada incrédula hacia el texto bíblico viene más desde el mundo que se hace llamar cristiano, desde lamentablemente muchos seminarios, universidades, facultades de teología, más que del mundo ateo. Lo que diga un ateo, un incrédulo, la verdad es que me tiene sin cuidado siendo yo creyente respecto de la Biblia. No puedo esperar otra cosa. Es incluso esperable y lógico que ellos ataquen la Biblia. Lo que es lamentable, ilógico e inconsecuente es que personas que haciéndose llamar creyentes crean o pongan en duda lo que aparece en el texto bíblico. No, por lo tanto, debemos aceptar que lo que llega a nosotros hoy, siglo XXI, que pasó por innumerables problemas, persecuciones, es precisamente lo que Dios quiso revelar. No estamos hablando, insisto, de un simple manuscrito que se encontró por ahí por medio de quizás cuantas vicisitudes. No, estamos hablando de un tipo de literatura, en este caso, que no tiene comparación con ninguna otra. Como en otra ocasión lo mencionaba, nadie pone en duda la existencia de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, que son anteriores al Antiguo Testamento. Ni de ninguno de los autores griegos, ni nadie pone en duda de que la Odisea fue escrita por Homero, si mal no recuerdo, la Ilíada también. Nadie pone en duda la veracidad de esos textos o de que lo que escribieron ellos es lo mismo. Lo mismo que llega hasta el día de hoy a nosotros, traducidos en este caso a la lengua castellana. Sin embargo, sí ponen ese dedo acusador en contra del Nuevo Testamento, siendo que, a diferencia de toda la otra literatura antigua, la Biblia no tiene comparación de ningún otro texto antiguo. Insisto, un texto que en los libros más posteriores tiene más de 1900 años. De ningún otro texto vamos a encontrar tantas copias antiguas, de más de 1000 años de antigüedad, que se mantienen hasta el día de hoy. Y cada año se continúan encontrando. De ninguna otra literatura podemos decir algo similar respecto de la Biblia. Insisto, ¿por qué esa duda en contra de la Biblia? Simplemente es una mirada incrédula.
Dudar que Dios preserva su palabra es simplemente dudar de Dios mismo. Es creer, insisto, en un Dios que no quiso, que simplemente se dio el tiempo o el trabajo de revelar su palabra, de escribirla, de que quedara ahí, y simplemente que no hizo nada para sostenerla y sustentarla hasta el día de hoy. Y por supuesto, ese Dios no es el Dios que un cristiano cree, no es el Dios que nosotros enseñamos. Eh, por lo tanto, insisto nuevamente, dudar de la autoría y del contenido mismo de los textos del Nuevo Testamento es dudar del poder de Dios mismo actuando hacia nosotros para fortalecernos. Porque finalmente, ¿quiénes somos los bendecidos con la preservación del texto bíblico? Somos nosotros, nadie más. Dios no necesitaba revelarse, no estaba en la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Ante un ser humano rebelde, pecador, que cada oportunidad que ha tenido se ha alejado de él. ¿Por qué Dios iba a tener pasar ese mal tiempo de revelarse ante gente que no quiere saber de él? Pues bueno, Dios lo hizo. Sin embargo, en vez de nosotros, de la gente en general, de valorar esa tamaña bendición, esa gigantesca, magnánima bendición, la solemos dejar de lado y hacer como que no tuviese importancia. Ahora bien, tenemos el texto bíblico. Aceptamos que es así, que lo que nos dice cada línea, cada palabra del Nuevo Testamento es verdad. Pues bueno, ¿qué pasa con ese texto ahora que ya lo tenemos? Insisto, dejando de lado la mirada incrédula. Bueno, lo que nos queda ahora es simplemente aceptarlo en humildad y no ponernos por sobre el texto el bíblico, haciendo como que nosotros fuésemos los dueños de dicho texto. Recordemos, la iglesia cristiana se debe al texto bíblico, no como lamentablemente enseña la iglesia católica romana, que precisamente nos dice que el texto bíblico existe gracias a la Santa Madre Iglesia, como ellos lo suelen mencionar, y que por lo tanto la Madre Iglesia tiene la misma autoridad que en las Sagradas Escrituras. Pues bueno, el Cristo que usted conoce, el Cristo que yo conozco, no es el Cristo que inventó ninguna iglesia, ni siquiera la iglesia luterana en este caso, sino es el Cristo que nosotros podemos extraer directamente a través de las Escrituras. Y nuestras confesiones de fe, nuestras declaraciones de fe del siglo XVI, ya sea la Confesión de Augsburgo, los textos de Lutero, la apología de la Confesión de Augsburgo, los catecismos, etcétera, la fórmula de concordia, no son nuestra fuente de fe ni de doctrina, sino simplemente son un reflejo de nuestra fe y doctrina. Por lo tanto, insisto, la mirada de usted creyente hacia el texto bíblico debe ser por sobre todo una mirada en humildad respecto de dicho texto. Nosotros, insisto, nos debemos al texto bíblico. Por lo tanto, no podemos pretender, lamentablemente, como lo hacen otros, de centrarnos en interpretar la Biblia de la manera como a nosotros creemos que hace de ser mejor. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesita de que seres humanos, como por muy cristianos que seamos, pecadores aún así, le demos nosotros validez al texto. Insisto, nosotros que estamos hoy viviendo en el siglo XXI o incluso siglos atrás, le vamos a dar validez a un texto que existe más de 1500 años antes que nosotros. ¿Tan importantes somos? ¿Tan autosuficientes somos? Bueno, quiero creer que usted y yo no estamos dentro de ese grupo de personas. Por lo tanto, algunas miradas críticas, lamentablemente las principales miradas críticas hacia la validez del Nuevo Testamento surgen en el siglo XIX con lo que se llama la alta crítica. O sea, en otras palabras, la alta crítica es uno de sus tantos exponentes fue, por ejemplo, Albert Schweitzer, que enfatizaba mucho el tema llamado del Jesús histórico. Pues bueno, ¿qué Jesús histórico? El Jesús que usted y yo conocemos es el Jesús que está precisamente en las páginas de nuestras Biblias. No hay otro. Y no nos debería importar que no lo haya otro tampoco. Insisto, no nos afanemos en un tema que no debiese ser motivo de preocupación. ¿Por qué esperar, insisto, la ratificación por parte de un eventual arqueólogo, un eventual literato que nos diga sí, ok, esto tenemos motivos para creer que es la palabra de Dios? No lo necesitamos, no tenemos por qué quererlo tampoco. Por lo tanto, hay métodos, como les decía, de interpretación. El más famoso es el método histórico crítico.
que nos dice que el texto fue escrito precisamente, o que hay que estudiarlo, de acuerdo a su contexto histórico y especialmente, a modo crítico, no de análisis, sino precisamente de crítica en el sentido de duda. O sea, nuevamente, por lo tanto, el método histórico crítico y métodos de investigación similares a esos, lo que hacen es poner al creyente, si es que se le puede llamar así, por sobre el texto bíblico. O sea, pretenden hacer el ejercicio de ser nosotros, teólogos hoy en día, los que le damos validez o no validez a algún texto. No, insisto, si es palabra de Dios, ¿por qué habríamos de nosotros reconocer los que validan o no dicha palabra? Insisto, ese trabajo ya lo hizo Dios y finalizó hace más de 1900 años. No necesita Dios de nuestra ayuda para eso. Simplemente lo que quiere Dios para nosotros es bendecirnos por medio de ese texto y que nosotros le reconozcamos como la palabra de Dios, que es precisamente lo que es. Por lo tanto, el método histórico crítico y otros métodos de interpretación lo que hacen es precisamente poner una sombra de duda, o más bien de negación, sobre lo que nos dice el texto. Si la Biblia nos dice que Cristo resucitó corporalmente, pues bueno, resucitó corporalmente. ¿Por qué dudar eso? ¿O es que acaso vamos a creer que Mateo, Marcos, Lucas, Juan se confabularon entre ellos para mentirnos conjuntamente y que nosotros hoy creemos una mentira? ¿Por qué debe creer, o otra cosa que está muy de moda, y más aún gracias a este llamado método histórico crítico, que hay textos que fueron agregados posteriormente, que, que lo que hoy tenemos es el conjunto de textos que fueron originalmente escritos, más otros tantos agregados posteriores? ¿Eso es, tan bajo es el concepto que vamos a tener de la Biblia? Espero que no. Por lo tanto, insisto, lo que nos debe valer es lo que dice el texto, palabra por palabra. Insisto, ¿por qué tener que creer que algunas partes de los que llegaron a nosotros hoy en día son dignas de duda y otras no? Si la Biblia nos dice, insisto, que Cristo nació, fue concebido virginalmente, que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día de manera literal y física, no hay motivo para dudar de eso. Si la Biblia nos menciona que Dios, Cristo, se le apareció camino a Damasco a alguien llamado Poncio Pilatos, de manera milagrosa, sobrenatural, como quieran llamarlo, es porque así es. No es algo, insisto, que dependa de nuestra opinión o de o de nuestro beneplácito para que así sea. Es así, insisto. ¿Qué otro texto de la antigüedad, y por supuesto con mayor razón comparándolos con los textos escritos hoy en día, tienen tanta ratificación incluso arqueológica, por mucho que no nos deba ser relevante, pero la tiene, a pesar de eso? Por lo tanto, simplemente la persona que no quiere aceptar el mensaje que se nos entrega en el Nuevo Testamento es simplemente porque el don de la fe no está en él, y simplemente esa persona da igual. Eso se los puedo asegurar. No importa el argumento que usted le dé al incrédulo. El incrédulo va a estar feliz y conforme en su incredulidad. Y solo, ¿qué podemos hacer por ese incrédulo? Nada más, o bueno, que es bastante, por cierto, orar por él para que Dios toque su corazón. No esperar que nuestros argumentos intelectualmente puedan cambiar a alguien, porque no lo van a hacer. El incrédulo, insisto, va a acercarse a la Biblia de manera incrédula, de manera por lo tanto arrogante, y va a querer mantenerse en esa arrogancia. No va a querer reconocer que hay un Dios actuando, un Dios revelándose por sobre este texto que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Finalmente, hay un conjunto de libros que se les mal llama, lamentablemente, los evangelios apócrifos, que algunos lamentablemente incluso hablan de los evangelios apócrifos del Nuevo Testamento, como que simplemente antojadizamente los primeros cristianos del siglo I los quisieron excluir. En primer lugar, eso es imposible, porque aunque los defensores de estos textos que podemos encontrarnos no lo reconozcan, estos textos son muy posteriores a la finalización del Nuevo Testamento, que se calcula, dependiendo del autor, podría ser entre el año 80 al año 90 después de Cristo, tal vez incluso antes. Los textos, insisto, de los llamados evangelios apócrifos, que yo simplemente los llamaría los libros apócrifos, nada más, no merecen, digamos, mayor atención,
por varias razones. E insisto, en primer lugar, el hecho de que fueron escritos muy posterior a la vida de Cristo. Mientras que en el Nuevo Testamento vemos que todas las personas que escribieron, fueron parte de su autoría, hablaron o vivieron junto con Cristo. O el caso tal vez más distinto sería el de Pablo, pero Pablo tuvo un encuentro cara a cara con Cristo, precisamente en el camino a Damasco. Pero no así con los demás autores. Por ejemplo, de hecho, la colección de esos libros es gigantesca, es más grande que la Biblia completa, son muchos libros. ¿Por qué, insisto, otro motivo para no tomarlos en cuenta como palabra de Dios inspirada? Porque no tienen consonancia con el resto del texto bíblico. No se menciona en esos textos ni la salvación por gracia, ni la inspiración de la Biblia, ni la fe, ni la redención de Cristo en la cruz, o mencionan aspectos que son absolutamente irrelevantes para la fe del cristiano. Por ejemplo, se me viene a la mente ahora el llamado Evangelio árabe de la infancia de Jesús. O sea, estamos hablando de un texto que fue escrito probablemente a fines del siglo II, que habla sobre lo que según el autor, que no tampoco se menciona quién es, y que tampoco ese autor menciona o se considera haber sido inspirado por Dios, habla sobre algo que a la luz de los demás 4 evangelios es casi irrelevante, que hizo en esos años, por así llamarlo, perdidos de Cristo, que no tenemos mayor conocimiento respecto de su labor en esos años. Estuvo muy de moda durante hace algunos años, hace unos 15 años, tal vez 20, no recuerdo exactamente, el llamado Evangelio de Judas, que habla supuestamente sobre Jesús, que fue tentado de otra manera. Pues bueno, simplemente son libros que alguien escribió que tienen, a mi opinión, la misma validez el texto que puede escribir cualquier persona sobre la opinión que tenga respecto de Cristo. No, por lo tanto, esos libros, insisto, tanto en su contenido como en su antigüedad, como en su composición y su vinculación tanto con el resto del Nuevo Testamento como con el Antiguo Testamento, no tienen vinculación. Así como les decía, en el Nuevo Testamento, en el relato de los Evangelios, vemos el cumplimiento de numerosas profecías, algunas con asombrosa exactitud, como por ejemplo, insisto, el lugar mismo en donde iba a nacer Jesús, Belén Efrata, o por ejemplo, el día de la crucifixión de Cristo se cumplieron más de 30 profecías que están mencionadas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, insisto, nada de eso encontramos en los llamados o mal llamados evangelios apócrifos. Por lo tanto, insisto, debemos acercarnos nuevamente con una mirada humilde, agradecida especialmente. Insisto, la bendición que significa haber tener este libro actualmente llamado Nuevo Testamento. Usted y yo nos hacemos llamar cristianos. Pues bueno, precisamente si nos hacemos llamar cristianos es porque aceptamos la existencia de alguien llamado Cristo. Y ese Cristo en el que usted y yo creemos es precisamente el que se nos relata en el texto bíblico. Da igual si aparece en otros textos o no. Insisto, como creyentes no tenemos por qué prestar atención a la mirada incrédula del resto. Simplemente lo que nos debe importar es lo que nos dice al respecto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, los autores del Nuevo Testamento. Nada más. Lo demás simplemente es, insisto, una mirada incrédula, una mirada soberbia especialmente respecto de Dios. Por lo mismo, demos gracias a Dios que nos ha entregado su palabra. ¿Para qué? En este caso, para conocer de Cristo, quien ha cambiado y moldeado nuestras vidas, que ha tocado nuestros corazones y esperamos sea el dueño de aquellos corazones. Insisto, para eso sí, solo sí, tuvimos necesidad de conocer el texto bíblico. Y demos gracias a Dios precisamente porque lo preservó. Por lo tanto, insisto, a animarnos, no, por supuesto, a estudiar la Biblia, no con una mirada crítica, no con una mirada de duda, sino en primer lugar con gratitud, agradecidos, insisto, de aquella gigantesca bendición que nos significa poder conocer a Cristo por medio de las páginas de la Biblia y más en particular del Nuevo Testamento. Muy bien, estimados amigos, hermanos, Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana. Les saluda en nombre de Iglesia Luterana Cristo, vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile.